Ah, sí. Chuta más. ¿Qué pasa? Bueno, siempre me ando olvidando. Ya no me estaba olvidando y otra vez. Bueno, hoy ha sido mi día. Creo que es el cansancio. Mucho trabajo ahí. Bueno, entonces ya les he dicho que es la red. Y el Internet es realmente la red de redes, ¿no? Así se la conocía y todavía existe ese criterio. Además es una red que es accesible públicamente y que conecta millones y millones de hosts en todo el mundo. Esa es la Internet. Gracias a la Internet ya se pueden hacer muchas cosas. ¿Ya? Dentro de esto aparece el término también Wi-Fi o Wi-Fi, como quieran. Sí, es un término que se refiere a las redes inalámbricas, ¿no? También hay un término que se llama servidor. Este concepto tiene relación a una computadora, a un host, ¿sí? Que proporciona un servicio a otro host o cliente. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, Telnet, recuerden ustedes que Telnet es una aplicación cliente-servidor. Entonces, si yo me comunico de una máquina a otra, una de las dos tiene que ser un cliente y la otra el servidor. ¿Sí? Así que no necesariamente el servidor tiene que ser una computadora súper poderosa. ¿Sí? Puede ser un host cualquiera, pero que cumpla con las características de dar servicios y estar a la espera de alguna petición del cliente. ¿Sí? Entonces eso es lo que le hace a un servidor. ¿Sí? Por favor, cuando quieren hacer alguna pregunta, la hacen nomás en cualquier momento, solo levantan la mano nomás y entonces ahí respondo y para que no haya las interrupciones así tan abruptamente, ¿no? O sea, solamente levantan la mano, entonces yo termino la idea y ahí sí inmediatamente les respondo. Pero en cualquier momento, eso sí, porque si no es posible que vaya diciendo algunos términos y luego no van entendiendo y entonces ahí es un problema porque ya la clase se perjudica ya después de eso. O sea, si es que yo, por ejemplo, no entiendo algo, yo siempre me quedo pensando, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y me desconcentro un poco del resto de la clase. Por eso les digo, ¿no? O sea, pregunten nomás en cualquier momento, solo levanten la mano, entonces apenas termino yo la idea de lo que esté hablando, entonces les contesto. ¿Sí? Bueno, servicio, en cambio, es una característica que se presta desde un host. Servicio de correo, servicio de impresión. Bueno, hay varios tipos de servicios. ¿Sí? El cliente. Bueno, se habló de cliente y servidor. Cliente es un host que está accediendo a un servidor. El cliente tiene que comunicarse con el servidor. El servidor lo que hace es esperar que el cliente se comunique para luego darle algún servicio. ¿Sí? Ustedes tienen en este esquema algo que les puede dar idea de cómo son las redes, ¿no? Nosotros somos los clientes, ahí están los hosts, ¿sí? No necesariamente a las personas, ¿no? O sea, simplemente pueden ser las máquinas, ¿sí? Y todas estas están conectadas a esto que, bueno, aquí le he puesto un router, pero en realidad podría ser antes del router que se conectan a un switch. Eso es lo más normal en las empresas, en las oficinas, que los hosts, o sea, las computadoras, se conecten antes a un switch y del switch, de pronto, depende eso de la empresa, se pueden conectar a otro switch que sea de más altas prestaciones y después de eso, de pronto a un routeador. ¿Ya? Entonces es así como se hacen las conexiones, pero aquí lo he puesto de una manera más sencilla, es como una manera más doméstica, porque en mi casa yo tengo celulares de mi mamá, mi esposa, mi hijo, mi otro hijo, tablets, computadoras, de todos, las mías, y bueno, tenemos un montón de hosts,
que nos conectamos a un router, ¿sí? Pero nos conectamos, por ejemplo, yo desde mi laptop me comunico vía alambrada o inalámbricamente, ¿no? A través de las antenas que tienen por ahí mi ruteador. Pero eso en forma doméstica. Como les decía, en la empresa, en cambio, utilizan un switch que se llama, ¿cómo es? El de acceso, ¿no? Así, la capa de acceso. Después, más arriba está la capa de core, me parece, o falta otra capa, y después la de core, y después llegan los ruteadores, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que, fíjense esto que está encerrando a todos estos hosts. Esto indica que están dentro de una área. Esa área se llama la red LAN, ¿no? O sea, no es, bueno, es una área que más bien no es física, sino lógica sobre todo, ¿no? Claro que deben ocupar un espacio, pero a esto de aquí se refiere a que están todos conectados a un ruteador, y ese ruteador, o sea, todas las comunicaciones de todos los hosts pasan a través de ese ruteador para ir a otro ruteador que está conectado a sí mismo a otros servidores o a otros hosts, ¿sí? Pero esto es lo que nos interesa aquí, la red LAN, red de área local. Así se llama, ¿no? Todo esto que está aquí. Aunque en realidad la red LAN va hasta los puertos de Ethernet, ¿no? Que están por aquí en el ruteador o en el switch, ¿sí? Esa es la red LAN, ¿ya? Es importante que ustedes sepan reconocer que para que un host se comunique con un servidor u otro host que está en otra red, ¿sí? Es necesario la presencia de un router que se conecte a otro router, ¿sí? Entonces, para eso sirven los ruteadores, ¿ya? Entonces, aquí los hosts deben tener una dirección IP, porque ¿cómo se hacen las comunicaciones? O sea, los paquetes deben tener información a dónde van, de dónde vienen, qué tipo de aplicación tienen, ¿sí? Entonces, toda esa información va en esos paquetes que son transmitidas a través de cualquier medio, alambrado o inalámbrico, para poder llegar al host respectivo. Así que, si aquí se genera un host, una información, esa información tiene que luego ser empaquetada para que llegue al switch. Entonces el switch, para enviarla al otro switch, debe mantener cierta información. Y luego, cuando llega al ruteador, debe enviarse o añadirse otra información adicional. Las comunicaciones no son tan sencillas, ¿sí? No son tan sencillas, pero cada computadora debe tener una dirección IP, una máscara, un default gateway y el DNS, ¿sí? A ver, vamos a anotar por aquí. A ver, tienen una dirección IP, tiene una máscara, tiene un default gateway, y tiene también un DNS. Bueno, una IP del servidor DNS, ¿sí? Eso es lo que deben tener todos los equipos para poder comunicarse, ¿no? La IP. Generalmente se trabaja con IP versión 4, todavía no se trabaja con IP versión 6 ya así en forma global, solamente hay ciertos sitios nada más que trabajan con el direccionamiento IP versión 6, pero nosotros generalmente trabajamos con la IP versión 4. ¿Sí? Y esto es por varias razones. O sea, para trabajar con IP versión 6 hay que cambiar demasiadas cosas. Y entonces en el mundo, especialmente en esta crisis, pues eso le veo todavía más difícil. ¿Sí? La máscara. ¿Qué es la máscara? La máscara me define en realidad a qué red se está perteneciendo un host. El default gateway, en cambio, el default gateway es justamente la IP del router. ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Ya? A ver, voy a ponerle aquí igual al default gateway. ¿Sí?
La IP del router es el default gateway. ¿Para qué sirve esta IP del router? Sirve para que si un host quiere comunicarse a otra red, tiene que apuntar al default gateway. Es decir, tiene que apuntar al ruteador, porque este es el que saca paquetes a otras redes. Para eso sirve el default gateway, ¿sí? Ustedes saben que en la máquina uno puede tener la dirección IP, tiene que escribir la máscara, tiene que poner el default gateway, cuando se lo hace en forma estática, obviamente, ¿no? Porque la otra es la forma dinámica, pero eso ya les voy a explicar después. Y debe tener también el DNS, porque si no tiene el DNS, o sea, la IP del DNS, ¿qué es el DNS? Es un servidor que está en otra parte, ¿no? De pronto vamos a dibujarle por aquí al DNS, a un servidor DNS que esté por aquí. ¿Sí? De pronto podría ser eso, ¿no? Simplemente, voy a ponerle aquí, a ver. DNS, que es un servidor de nombres de dominio, ¿sí? Entonces, el DNS debe tener la información, el host del DNS, para que cuando el host abra una ventana, por ejemplo, de browser, abra el Google Chrome, Opera, Safari, Firefox, ¿cómo es el último de Internet Explorer? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, cualquier browser. Y luego en el browser pongan en la ventanita de navegación, ponga un URL, como por ejemplo epn.edu.es, ¿sí? Entonces, esta información se traduzca, a ver cómo le hago esto, esta información la envíe a través del default gateway hacia el servidor DNS. Y cuando el servidor DNS analiza esta información, entonces el DNS lo que hace es comunicarse con el router para que el router le pase la información acá sobre la IP del default gateway. ¿Sí? Porque las comunicaciones en Internet tienen que hacerse con direcciones IP. No se hace con nombres. Los nombres se hace para que nosotros podamos recordar las cosas más fácilmente. Es más fácil recordar un nombre que un número tan grande, ¿sí? Entonces, por eso hace falta que se utilice un DNS, ¿ya? Entonces, cuando yo abro un browser, pongo el URL, como por ejemplo epn.edu.es, esa información llega al ruteador y el ruteador sabe a dónde enviar la información. Esto sería el del servidor DNS. El servidor DNS captura esa información, que es del epn.edu.es, y entonces dice, aquí tiene unas tablas que relacionan la dirección esta epn.edu.es con su dirección de red, con su dirección IP. Y esa dirección IP es la que le envía nuevamente al ruteador para que el ruteador luego le envíe al host que está abriendo su browser. ¿Sí? Para eso sirve entonces el DNS, ¿no? Bueno, esta flechita debía ser más abajo, ¿ya? A ver, perdón. No, esta flechita solamente debía venir hasta acá porque solamente le está enviando ya la dirección IP para que este host pueda usar esa dirección IP y ya no el nombre, ¿sí? Siempre se hace esa traducción de nombres, ¿sí? Es decir, se traduce el URL en una dirección IP, pero quien lo hace es el DNS. Aunque bueno, este no es un proceso así tan sencillo, ¿no? En realidad, imagínense que cada vez que nosotros abramos una ventana de browser, tengamos que comunicarnos al DNS, las comunicaciones se vuelven un poco más lentas, ¿sí? Lo que se hace es guardar una tablita DNS en nuestro host. En nuestro host ya se van almacenando, en la medida que vamos navegando, se van almacenando esas tablas que relacionan los URLs con la dirección IP. Entonces lo que hace el host primeramente es buscar dentro del mismo computador para no perder tiempo. Ahora, si no encuentra ahí sí esa petición la hace al DNS, ¿sí? Y el DNS, bueno, pues tampoco es así tan sencillo, sino que hay varios tipos de DNS, y entonces cuando le llega un DNS a un sitio, entonces ve, por ejemplo, su extensión, dice, ah, no, entonces yo tengo que mandarle mejor a otro DNS, a otro servidor especializado en estas extensiones.
Y ya cuando llega ese DNS, entonces ahí sí el DNS lo que hace es enviar como respuesta a la dirección IP correspondiente. ¿Hasta ahí está más o menos claro? Bueno, si no está claro, me avisan nomás. ¿Ya? Bueno, y esto es realmente el direccionamiento, ¿no? Después vamos a hablar un poco con más detalle de esto de acá, porque sí es importante que se entienda la relación que hay entre la dirección IP, la máscara, ¿sí? Y el default gateway también, porque esto es algo importante si nosotros nos queremos comunicar a otras redes. ¿Qué tal si es que yo me quiero comunicar de este host a este host que está al lado, en la misma red LAN? Ahí no necesito el default gateway, no necesito. Es decir, podría eliminarse el default gateway de estos dos hosts si esos dos hosts solamente mantienen una comunicación entre ellos, ¿sí? Claro que eso es impracticable, no es real, porque siempre el host quiere comunicarse hacia otras redes, ¿ya? Pero esto es solamente para darles idea de lo que, de la importancia que tiene el default gateway, ¿no? De cuál es su funcionamiento, cuál es su rol dentro de la red, ¿ya? Bueno, y aquí tienen ustedes servidores web. Un servidor web es diferente a un servidor de correo, porque el servidor web lo que hace es mostrar las páginas de algún sitio web, ¿sí? Por ejemplo, el de la Politécnica. Y en cambio el servidor de correo pues maneja otros protocolos para administrar los correos, para leerlos, para borrarlos, para editarlos, etcétera, para enviarlos, ¿sí? Entonces, este maneja otras cosas, tiene otras funciones. Pero la característica común entre los dos es que ambos están esperando la petición de un cliente, ¿sí? Por ejemplo, si es que yo estoy abriendo una ventana de browser, tengo que comunicarme al servidor web. Y el servidor web lo que me hace es enviar el código HTML o algún tipo de código para que mi browser pueda descifrar o decodificar ese código y que yo pueda observar la ventanita esa correspondiente al sitio web. Eso es lo que sucede, ¿sí? Entonces, para eso sirven los servidores que son especializados. Hay servidores de muchos tipos, ¿sí? Pero como les decía, no necesariamente son estas maquinotas. También pueden, por ejemplo, como hemos hecho, o sea, yo una máquina virtual y mi host me he comunicado vía Telnet, ¿sí? Ahí yo no necesité tener una maquinota acá, sino que mi servidor Telnet es muy, muy sencillo y muy fácil de implementar. Entonces, eso es lo que sucedió, ¿no? En alguna de las prácticas, ¿ya? Bueno. Voy a continuar. Ya. ¿Qué es un paquete de red? Esto se utiliza para enviar la comunicación de red entre los hosts. En los paquetes hay mucha información. Miren, por ejemplo, ¿dónde se generan los datos? Hablando del modelo OSI, como el modelo OSI tiene 7 capas, la capa 1 es la capa física, después, ¿cuál viene? La capa de enlace no, la capa MAC, ¿no? La tercera es la capa de red, ¿sí? Y así hasta llegar a la capa de aplicación. En la capa de aplicación es donde se generan los datos. Y los datos van bajando de capa en capa en el modelo OSI y cada capa pues va poniendo su parte de información, ¿sí? Por ejemplo, se ponen los números de puerto, luego se ponen las direcciones de IP, luego se añaden, ¿no? Se añaden las direcciones IP, luego se añaden las direcciones MAC, ¿sí? Entonces, las direcciones de origen y destino, ¿no? Entonces, toda esa información va en los paquetes, ¿ya? La dirección IP es un número único que es asignado a un host en una red porque no puede ser de otra forma. Es decir, no pueden haber dos hosts que tengan direcciones IP iguales. Porque es como que yo, cuando, no sé, pues llego a un aula y pregunto, ¿quién es Pepito Pérez? Y hay dos Pepitos Pérez. No, pues ahí voy a tener un conflicto, ¿no es cierto? Porque me van a preguntar, bueno, ¿y cuál Pepito Pérez de los dos? Entonces, no puedo tener ese tipo de conflictos en las redes. Así que las direcciones IP
tienen que ser diferentes, ¿sí? Cada host debe tener una dirección IP, ¿ya? Y la dirección IP en realidad está formada por dos partes. Una parte que pertenece al host y otra parte que pertenece a la red. Siempre hago la relación aquí como si se tratara de una persona, de un hijo en una familia, que tiene un nombre y un apellido. Todos los hijos de esa familia tienen el mismo apellido, pero diferentes nombres, ¿sí? Lo mismo sucede aquí. La familia es la red LAN, ¿sí? Y en esa familia hay el mismo apellido, es decir, en este caso sería la red, ¿sí? Y diferentes nombres, es decir, la porción de hosts tiene que ser diferente para cada uno de los equipos. Esa es la dirección IP, entonces. Es un número único asignado a un host en una red. Los hosts utilizan estos números para dirigir una comunicación de red. ¿Qué es la máscara? Les había dicho que la dirección IP está conformada por una parte que se llama la parte de hosts y otra que es la parte de red. La máscara de red es justamente aquella que define hasta dónde, dentro de la dirección IP, constituye la red y desde dónde constituye el host, ¿sí? Esa parte del host, ¿sí? Esa es la máscara. Entonces, esta máscara, la dirección IP, el Default Gateway, la dirección IP del DNS, son números que son escritos en forma decimal punteada, ¿sí? Y son cuartetos, ¿no? Todos son cuartetos porque son 4 números, ¿sí? 4 números separados por puntos y cada número oscila entre 0 y 255, ¿sí? 0 y 255, eso sería un byte, 8 bits. 8 bits por cada número. Como son 4 bits, estoy hablando de la dirección IP versión 4, ¿sí? Como son 4 bits, 4 bytes, perdón, 4 números, y cada número es de 8 bits, entonces sería 32 bits, 8 por 4, 32 bits, los que conforman la dirección IP, versión 4, ¿sí? La dirección IP versión 6 creo que son 128 bits, ¿sí? No me acuerdo bien, creo que son 128 bits. Bastante más grande que 32. Fíjense que por cada bit se duplica, ¿no?, la capacidad. Así que de 32 a 128, pues hay una grandísima diferencia, ¿sí? Bueno, la máscara entonces es la que define cuál es la parte de red y cuál es la parte de host de una dirección IP, ¿sí? El nombre del host. El nombre del host solamente es algo que nos sirve de ayuda para recordar a un host, ¿sí? Es más fácil, como dije anteriormente, recordar un nombre que una dirección IP. Todos los hosts tienen una dirección IP, ¿sí? Pero en cambio, recordar la dirección IP de un equipo es un poco más complicado que recordar, por ejemplo, el nombre, ¿sí? Incluso, por ejemplo, decir PC1, PC2, PC3, etcétera, es más fácil que recordar 192.168.5.4, 192.168.1.15, y cosas por el estilo. Es más difícil recordar los números que los nombres. Así que los nombres de los hosts facilitan a los usuarios a dirigir los paquetes de red a otro host, ya que para los usuarios es más fácil recordar nombres que números. De hecho, vamos a nuestro terminal. Nuestro terminal. Ya, aquí en el terminal, por ejemplo, puedo ver cuál es la dirección de mi host, ¿sí? Bueno, aquí tengo varias tarjetas. Voy a ponerle con el more mejor para que se pueda visualizar desde el principio. Entonces tengo, por ejemplo, la ETH0, ¿sí? La ETH1, ¿sí? Esta ETH0 tiene la 192.168.1.128 y la ET1 tiene la 192.168.56.1. Recuerden que estoy hablando del terminal de Ubuntu dentro de Windows 10. La tarjeta real, la que yo tengo, es esta. Tiene esta dirección IP.
La máscara, aquella que les dije que son también 4 octetos y son números entre 0 y... Bueno, la máscara es un número que es 0 o 255. Bueno, no, son números entre 0 y 255, ¿sí? Más o menos, aquí en la máscara. Igual son 4 octetos porque son 4 bytes. La máscara, por ejemplo, es 255, 255, 255, 0. Esa es justamente la que corresponde al /24, ¿sí? Porque hay 24 bits iguales a 1. Dentro del 255, 255, 255, 0, ahí ustedes pueden contar 24 bits, ¿sí? El 255 son 8 bits. El otro 255 son otros 8 bits. Y el otro 255 son otros 8 bits. Son 8 por 3, 24 bits que son iguales a 1. Y los demás son 0. Entonces la máscara equivalente al /24 es 255, 255, 255, 0. ¿Sí? O sea, más exactamente 255 punto, 255 punto, 255 punto, 0. Esa sería la máscara correspondiente al /24. ¿Sí? Aquí tienen la dirección de broadcast, es lo que nos dice esta parte de acá. ¿Y alguna otra cosa que sea interesante por aquí? Ah, la dirección IP versión 6, miren, aquí está, escrita de otra forma, ¿sí? O sea, me refiero que no es igual que esta de acá, son números decimales entre 0 y 255, ¿no? Pero esto es ya hexadecimal, ¿sí? Es diferente, ¿no? O sea, la Ethernet 0 tiene tanto una dirección IP versión 4 como una IP versión 6, ¿sí? Que está por acá. Luego yo tengo esta ETH1 que de alguna forma mi terminal de Ubuntu la ha creado. Esta no existe físicamente. Y le ha puesto esta dirección IP, ¿ya? La máscara, pues ya saben, es /24, ¿sí? Corresponde a 255, 255, 255, 0, ¿ya? Entonces, eso es la máscara, ¿ya? ¿Qué más? Nombres de host. Ese nombre de host, a ver, veamos. ¿Ya? Lo puedo ver tranquilamente aquí en el prompt del Ubuntu, ¿sí? Ese es mi nombre del host, ¿ya? Desktop, RJ, lo que sea, ¿sí? Esto que está aquí es el nombre del host, ¿ya? Eso, entonces ya hemos podido ver la dirección IP, por lo menos la máscara, ¿sí? Y el nombre del host, ¿ya? Bueno, volvamos a la presentación. ¿Ya? ¿Qué es DHCP? DHCP es un servidor en realidad. Es un servidor al cual el computador, cuando recién se enciende y no tiene un direccionamiento IP estático, está configurado con un direccionamiento IP dinámico. Entonces, lo que primero hace cuando se conecta o se prende el computador es comunicarse con el DHCP. Porque lo que necesita primero, o sea, el host, lo que necesita primero es tener un direccionamiento IP. Y quien le proporciona ese direccionamiento IP es el servidor de DHCP. Les repito, en el caso de que el computador, el host, esté configurado con una asignación dinámica de memoria, ¿sí? Entonces ahí es útil el DHCP, ¿ya? Entonces, el DHCP lo que otorga es esa información respecto a la IP que va a tener el host, la máscara, el default gateway y el DNS, y posiblemente otra información adicional, ¿ya? Pero básicamente el DHCP lo que devuelve al host que se comunica con el DHCP es la dirección IP, la máscara, el default gateway y seguramente también el DNS. ¿Ya? Ya les he dicho que es el DNS, ¿no? Bueno, aquí le habla como un servicio de nombres de dominios, otros les conocen como un servidor de DNS, que es un servidor de servicios de nombres de dominio, aunque más fácil es servidor de nombres de dominio, así también se lo conoce, ¿sí? O sea, el servidor de nombres de dominio es un servidor DNS, ¿ya? Esta lo que hace es traducir los nombres de hosts a direcciones IP, antes de enviar el paquete a la red.
¿sí? Es lo que les había dicho en el gráfico que teníamos por acá, ¿sí? Este cliente, cuando abre una ventana de Proxer y pone en la ventana epn.educ, esa información del epn.educ pasa al servidor DNS y el servidor DNS le responde con la traducción de esa URL en una dirección IP. Y cuando se tiene esa dirección IP, ahí recién empieza realmente la comunicación, ¿sí? Eso es justamente lo que dice aquí. Traduce los nombres de host a direcciones IP antes de enviar el paquete en la red, ¿no? Antes de que el host que se comunica con el DNS envíe la información a la red. ¿Ya? Respecto de Ethernet, es una tecnología LAN. Había otras tecnologías antes también. Creo que, por ejemplo, Token Ring, FDDI, son tecnologías que ya no se usan en LAN. Básicamente, la que se está usando mayoritariamente, pero muy mayoritariamente, es Ethernet, ¿sí? Esta es una tecnología LAN más comúnmente usada para conectar físicamente los hosts en una red LAN, ¿sí? TCP/IP, en cambio, es el nombre que se le da a una colección de protocolos que se utilizan justamente para poder hacer la comunicación entre varios hosts de la red, ¿sí? Ahora, TCP/IP no es la única colección, pero en cambio es la más utilizada, ¿no? El TCP/IP es lo más conocido que hay, ¿ya? Protocolo de control de transferencia, creo que es Internet Protocol, protocolo de Internet. Ya eso creo que significa protocolo de control de transferencia, me parece que es. Bueno, ya eso no importa. Bien, como les he dicho, hay dos tipos de direcciones IP, la IP versión 4 y la IP versión 6, ¿ya? En una dirección IP versión 4 se utilizan 4 números de 8 bits, por ejemplo esto de acá. Este es un número que está entre 0 y 255, un número que está entre 0 y 255, un número que está entre 0 y 255 y un cuarto número que también está entre 0 y 255. Es decir, esta es una dirección IP de 32 bits, porque si digo un número de 0 a 255, significaría que si estoy hablando de números binarios, estaría usando 8 bits, porque con 8 bits yo puedo escribir números entre 0 y 255. 8 bits por cada uno de estos octetos, entonces serían 8 y 8 y 8 y 8, 32 bits, que serían los componentes de una dirección IP. ¿Ya? Cada host en Internet debe tener una dirección IP única. En un entorno de IP versión 4, el límite técnico es de unos 4.3 billones de direcciones IP. ¿Cómo obtengo esto exactamente? A ver, alguien que me diga, no sé. Ya voy a hacerles despertar porque ya he hablado bastante. A ver, veamos. Josué Cruz. Sí, Inge, sería poniendo 2 a la 32. 2 a la 32, ¿ya? 2 a la 32, 2 a la 8, ¿sí? Ya, muy bien. 2 a la 32. Muy bien, gracias. Entonces, 2 a la 32 daría 4.3 billones de direcciones IP. Sí. Esto es bastante, ¿no? 4.3 billones de direcciones IP. Es un número bastante grande. Sin embargo, estas direcciones IP, tal como han estado organizadas, pues ya se estaban acabando, ¿sí? Es decir, las direcciones IP verán que los equipos deberían tener direcciones IP diferentes, ¿sí? Para comunicarse en Internet. De hecho, aquellos equipos que tienen, que se conectan en Internet, tienen direcciones IP diferentes, ¿sí? Pero esas direcciones ya se estaban acabando, a pesar de que son un montón. Sino que, claro, la distribución inicial también era media rara, ¿no? Había mucho desperdicio de direcciones IP, ¿sí? Por ejemplo, por decirles algo, la 127.000, es una red que todita esa red la emplean para
mm, para cuestiones de pruebas dentro de las mismas tarjetas. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer algo, ¿no? Aquí. Voy a hacer un ping a la 120. A ver, voy a poner ping. ¿Cómo se hace para enviar 4 paquetes de ping en Linux? ¿Alguien sabe? No. Menos C. A ver. Perdón, estoy con el otro teclado. Menos C4. Y luego a las... Verán, voy a hacer ping a la misma máquina. Para eso tengo que hacer ping a la 127.0.0.1, por ejemplo. 1, 2, 3 y 4 paquetes. ¿Sí? Con esta opción "-C4", estoy enviando tan solo 4 paquetes. Y esta es una dirección de red que se llama de loopback. Es como hacer un ping a la misma máquina. ¿Sí? Entonces esto no va a fallar, a menos de que la tarjeta esté dañada o hay algún conflicto por ahí medio raro. ¿Sí? Entonces, con esto yo estaría haciendo un ping a la misma tarjeta de red del equipo. ¿Sí? Pero miren, esto es una red, esta es la red, una red que todita esta red es empleada para hacer estas pruebas. O sea, da lo mismo hacer un ping a esa dirección que, por ejemplo, a la 200. ¿Sí? Da lo mismo. Entonces, ahí hay, por ejemplo, un montón de direcciones IP desperdiciadas. Después, por ahí también hay un rango que utilizan solo para experimentación. ¿Sí? Entonces, en realidad, bueno, como decían, chicas, pero sí hay billones de direcciones, entonces, no importa, desperdiciamos nomás un poco. Pero el Internet creció tanto que después ya decían, hijo, ya están acabando las direcciones de IP. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, entonces ahí es cuando aparece un mecanismo que se llama NAT, y el que voy a hablar a continuación. Muchas de estas direcciones IP entonces no son realmente utilizables, como les decía, ¿sí? Una es esta dirección, la 127.0.0.1, todas esas. Otra es la 169 algo. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando no hay forma de darle una dirección IP a un host, entonces el sistema operativo del host pone automáticamente una dirección IP. Y esa es la 169 algo. No sé si se han dado cuenta de eso. Eso ocurre en Linux y en Windows también. ¿Sí? Pero esa 169 también es algo que está desperdiciado porque solamente esas no se utiliza para direccionar a un host. ¿Sí? También hay direcciones que se han asignado a organizaciones que no han hecho un uso completo de todas las direcciones IP que tenían disponibles. O sea, sí ha habido un desperdicio en realidad de direcciones IP. Y como les decía, es que como 4.3 billones, eso hablo de hace cuántos años, más de 20 años. ¿Sí? Entonces, 4.3 billones, es un montón. Nunca vamos a llegar a esta cantidad. ¿Y qué va? Se llegó, o sea, se llegó. ¿Ya? En realidad se llegó. ¿Ya? El Internet entonces comenzó a quedarse sin direcciones IP y esto era malo porque ya saben que cada host debe tener una dirección IP diferente, sino cómo se conectan, cómo se comunican. ¿Sí? Esta cuestión de que Internet se quedaba sin direcciones, me refiero a IP versión 4, ¿sí? En parte animó al desarrollo de IP versión 6, que tiene unas direcciones mucho más grandes. ¿Sí? Miren esta dirección IP, versión 6. Esencialmente esto proporciona un grupo de direcciones mucho más grandes, tanto que es poco probable quedarse sin direcciones en un futuro cercano. Esta sí, no sé cuántos hosts podría direccionarse con esta IP versión 6, pero más o menos se hacía una analogía de que por cada metro cuadrado de la Tierra se puede tener 4 direcciones IP. Entonces eso sí que es bastante, ¿sí? Eso sí ya va a ser difícil que luego se supere, ¿no? Entonces, IP versión 6 tiene una capacidad muchísimo más grande que IP versión 4. ¿Ya? Pero
no sé, para mal o para bien, apareció un gran invento que se llama el NAT y que permitió aprovechar las pocas direcciones IP versión 4 que se tenían para poder aún así hacer la conexión con el resto del Internet. ¿Ya? Lo que pasa es que miren, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en la Politécnica? En la Politécnica hay un montón de máquinas, un montón de computadoras, pero todas tienen el chance de comunicarse a Internet. ¿Pero cómo lo hacen? Lo hacen a través de un proceso que se llama NAT. En realidad, el direccionamiento IP versión 4 se dividió en dos tipos de direccionamiento. El IP versión 4 público y el IP versión 4 privado. Y las direcciones IP de las máquinas de la Poli deben tener una dirección IP privada. Y esta dirección IP privada tiene que ser traducida a una dirección IP pública para que a través de esa dirección IP pública puedan salir a otras redes. Ese es el proceso NAT. Y gracias a ese proceso, una universidad, por ejemplo, que tenga A, B, C, D direcciones IP, ¿sí? Esas mismas direcciones IP pueden ser usadas por otra universidad. Las mismas, A, B, C, D. Lo que sí se diferencian es en la dirección IP pública a través de la cual sale. Esas sí son diferentes. ¿Ya? Entonces, esto ocurre gracias a este proceso NAT. Entonces, con eso sí ya, o sea, hubo un montón de... Se puede repetir las direcciones IP en un montón de lados, ¿no? O sea, entonces, o sea, se dio tanta... O sea, esta fue una herramienta tan poderosa de NAT que tal vez por eso también ya IP versión 6 como que ya no tuvo el impulso que debería tener, ¿no? Pero bueno, no sé, ya cambia la tecnología y no sé. Ya vamos a ver qué es lo que pasa, pero por lo menos ahorita mismo hay poquísimos sitios en los cuales utilizan IP versión 6 en forma total, ¿sí? Nuestro mismo equipo, o sea, como hemos visto, ¿no? Es lo que yo les mencionaba, por ejemplo, acá, con IPA, ¿no es cierto? IPA o IP address, o IP address SH, sí, todas muestran la misma información. O sea, una forma abreviada es solamente poner IPA, ¿no es cierto? Entonces, miren, acá tengo mi dirección IP de la IP versión 6, ¿sí? Y tenía un poco antes la dirección IP versión 4. Es decir, una misma tarjeta de red tiene esas dos direcciones, ¿sí? Eso no es ningún problema. La portabilidad. Esto se refiere al cambio de una tecnología a otra. Por ejemplo, IP versión 6 tiene muchas grandes novedades, pero todos los hosts tienen que ser capaces de utilizar estas características. Pero en realidad eso todavía no se consigue. O sea, conseguir que todos en Internet, o incluso solo algunos, hagan estos cambios, en realidad eso es un reto. O sea, porque no es solamente cuestión de usar un numerito en una tarjeta de red. No, hay que cambiar una gran parte de la infraestructura. Es decir, ruteadores, no sé, switches. O sea, hay que cambiar un montón de cosas, ¿sí? Entonces, por esa razón es que todavía no se trabaja con IP versión 6. ¿Ya? Ahora sí, cuando uno configura un equipo, primero tiene que saber si es por cable o es inalámbrica, ¿sí? Porque cuando yo configuro un equipo que utiliza la red cableada, es un poco diferente que cuando configuro las IPs o la configuración IP de la tarjeta inalámbrica, ¿sí? Bien. Porque claro, en la tarjeta inalámbrica, por ejemplo, una diferencia evidente es que, a diferencia de la red alambrada, en la red inalámbrica yo uso adicionalmente algo de seguridad, ¿sí? Entonces tengo que poner una clave, así, entonces eso ya es diferente, ¿no? Por eso es un poco diferente configurar un dispositivo alambrado que un dispositivo inalámbrico, ¿sí? Ahora, estoy hablando ahorita primero
A ver, estoy hablando sobre el tema de la configuración ya de un dispositivo, ¿no? Pero para hacerlo, pues primero debo saber si voy a configurar la parte de la red de cableado o de la red inalámbrica, ¿sí? Y una vez que ya sepa eso, pues el siguiente paso es preguntarme, ¿voy a usar DHCP o dirección estática? Es decir, ¿voy a obtener mi dirección IP en forma automática con DHCP? ¿O yo manualmente voy a ponerle la dirección IP a mi equipo? Eso quiere decir esto de aquí, ¿sí? Porque dependiendo de una u otra, yo tengo que hacer varias cosas, ¿no? O sea, son diferentes, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que uno tiene que preguntarse, ¿ya? Y bueno, pues aquí ya empiezan un montón de comandos que yo puedo utilizar para la configuración en un sistema, ¿no? La configuración IP en un sistema. Aquí sí hay alguna variedad de información de acuerdo a la distribución con la que estemos trabajando, ¿sí? Entonces aquí yo lo que les recomiendo es ir directamente al manual, ¿sí? Al manual del fabricante, ¿ya? Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Yo me descargué un archivito de Ubuntu. Déjenme ver. Déjenme ver. A ver, déjenme ver dónde estaba esto. Creo que lo tengo acá. Sí, este archivito ustedes lo pueden descargar del sitio web de Ubuntu, ¿no? Sin ningún problema, ¿ya? Y aquí ustedes encuentran una información, pero excelente. Es más, ¿saben qué? Ahorita mismo les voy a poner en el aula virtual, ¿ya? Porque me parece que es algo súper importante que ustedes deben tener. Bueno, esta ventanita de comandos de gana le he puesto comandos, si no, no sé, teoría, podría ponerle mejor. Bueno, ya le voy a cambiar. Si no, comandos es muy pequeño el concepto. Ahorita les voy a subir entonces déjenme ver de qué tamaño es este archivito. Es de 1.3 megas, así que yo creo que es el tamaño que permite hacerlo en el aula virtual. Así que voy a subir un archivo. ¿Ya? Y este archivo es guía del servidor de Ubuntu, ¿sí? Así le voy a poner aquí, guía del servidor de Ubuntu, para que ustedes no lo busquen, ¿ya? Sino que directamente tienen aquí en el aula virtual, ¿sí? Estoy compartiendo. Bueno, a ver, entonces voy a subirle ahorita mismo. Listo, ya está subido, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en el aula virtual, en la pestaña que dice comandos. Bueno, le voy a poner teoría, ¿no? Sí, mejor le voy a poner teoría a esto. Así que para esto voy a editar. De una vez, ¿no? Ya no me gustó este comandos. Ahí, ¿dónde está comandos para borrar algunos de los comandos? Aquí. Ya, listo.
actualizar, teoría, ¿no? Y bueno, esto de algunos de los comandos, no, lo voy a borrar. Listo, ya está. Entonces, guardar cambios. Y bueno, ya tenemos la pestaña de teoría. Ahí en la pestaña de teoría, entonces le estoy poniendo, si está bien el curso. Ay, he cogido otro curso. Ya les voy a poner a ustedes recursos aquí. Bueno, esto ya está por acá. Voy a su curso. Es que como son el grupo 1 y yo tengo otro grupo 1, pues por eso me confundo, ¿no? Entonces ustedes son acá, sistemas operativos les pusieron en plural. Y entonces voy a comandos. Ya. Bueno, aquí les dije, voy a ponerles el archivito este que les digo. Por favor, sería bueno que lo descarguen, que lo tengan ustedes, porque en realidad es súper importante. De ahí voy a mandar proyectos también, porque hablan de, por ejemplo, instalar ciertos servidores. Entonces eso es muy importante que ustedes aprendan. Y que más de una fuente totalmente confiable, ¿no? Como es la del manual del mismo Ubuntu, ¿sí? A ver, ¿cómo era el documento? Guía del servidor de Ubuntu. ¿Ya? Y entonces ahí sí les coloco este archivito que es súper bueno, ¿sí? Este sí es recomendable. ¿Ya? Bueno, ya tienen ustedes en lo que actualmente se llama la ventana, la pestaña esta de comandos, pero ya le voy a modificar a teoría, ¿no? A ver, ahorita mismo. Y listo, ya está. En esta pestaña de teoría, entonces ustedes van a encontrar este archivito. Este archivito les digo que tiene información muy valiosa, entre ellas lo que les estoy mencionando ahora y lo que les mencionaré en las clases siguientes respecto a la configuración IP de un equipo y sobre todo a la instalación, configuración de algunos servidores. Entre ellos, por ejemplo, está Samba. Esos son proyectos que yo les voy a mandar, ¿no? Porque recuerden que, a ver, déjenme ver en la evaluación. Sí. Para el segundo bimestre, no van a tener un proyecto. Pero estoy viendo otra cosa. Chuta, ¿qué es? Sílabos, a ver, créditos. Ya. ¿Dónde estoy viendo? Aquí. A ver, veamos. Sí, definitivamente, ¿no? Fíjense que en este bimestre que pasó, pues no tenían proyectos, pero en el siguiente van a tener un proyecto, ¿sí? Y este proyecto tendrá que ver con la información que les acabo de subir ahorita, es decir, la instalación de algún servidor y que haga una presentación y todo, ¿sí? Este proyecto, puesto que no es complicado, pues no les voy a dar mucho tiempo para que hagan, así que tiene que estar elaborado pronto, de tal manera que la exposición tiene que ser antes del examen, ¿no? Entonces, yo creo que ya la siguiente clase podría estarles distribuyendo en grupos, ¿sí? Para que hagan en forma grupal la puesta en marcha de básicamente un servidor, ¿sí? Entonces sí van a tener que trabajar en eso.
¿Ya? Bueno, un proyecto. Las prácticas valen menos, los deberes, porque hay menos prácticas en este bimestre. Los deberes, voy a mandarles algunos deberes ya. Creo que ya les mandé estos laboratorios, ya presentaron, pero voy a mandarles también otros deberes, ¿sí? De una vez. Los deberes van a ser estos. Tres debercitos. Que son importantes y quiero que ustedes los hagan a conciencia, ¿sí? El primero tiene que ver con los comandos su y sudo, o sea, verán, cuando hagan un deber, cuando yo les mando un deber, tienen que ustedes que experimentar, ¿sí? Es decir, tienen que abrir su terminal y comprobar que realmente está funcionando, ¿no? ¿Cómo funcionan estos comandos su y sudo? Porque tienen sus particularidades, ¿sí? Entonces hay mucha información al respecto, ustedes podrán hacerlo sin problemas, ¿ya? Pero yo quiero que sobre todo ustedes experimenten, ¿sí? Eso es importante. Entonces quedaría para este domingo, ¿no? El día jueves igual tengo que mandarles otros deberes. Bueno, veamos, ¿no? Cómo avanzamos. Este domingo es 23, hoy es 18. Listo. Ya está, este es el primer deber. Bueno, y después ya, ¿qué pasó aquí? 23 de agosto, el año 2020. ¿Ya? Este es el primer deber y bueno, los otros deberes ya les voy a activar también, ¿sí? Opciones adicionales, pues es un tema interesante porque aquí le estoy pidiendo ya cosas que van a tener que ver con los scripts también. Por ejemplo, ¿cómo hace el listado de todos los archivos visibles nada más? ¿O solo de los archivos visibles? A ver, hagan un listado de los archivos visibles. A ver, ahorita luego les voy a pedir que compartan la pantalla mientras yo activo estas cosas. Solo quiero que me muestren los archivos que son visibles. A ver, entonces ya está el segundo deber. Y ya les activo el tercer deber. A ver, les voy a pedir que compartan sus pantallas después, ¿no? Así que estén pendientes. Ya están entonces los tres deberes. Ya, en cuanto a la presentación, pues yo creo que más bien quedamos hasta ahí en la presentación porque, como les decía, pues aquí hay un montón de comandos y es más, cuando uno busca en internet más bien se hace lío. Yo lo que he estado viendo es más bien la información de ese documento que les acabo de subir al aula virtual. Ahí me parece que está bastante claro, ¿sí? Además yo ya lo he probado, funciona, porque en cambio hay otros comandos que están por ahí en internet, pero no funcionan y luego más bien uno se hace líos.
Así que por eso yo siempre les recomiendo que lean la documentación del fabricante, ¿sí? Entonces, por eso vamos a terminar aquí esta presentación. Y vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? Respecto a unas preguntas primero de esta clase, ¿sí? A ver. Bien. A ver, voy a preguntar, ¿no? Primero, antes que nada, voy a preguntarles si tienen ustedes algo que preguntar de la clase. Si tienen algún concepto que quieren que les aclare, porque si no ya voy a preguntar yo. Entonces ahí por favor levante la mano el que quiera hablar y luego ya le respondo. No, todo estaba claro entonces. Chuta, sí están ahí, parece que estoy hablando solito. Sí. A ver quién es el único que me habló, porque ya no sé ni quién me habló. Iván. Sí. Ya. Bueno. Chuta, usted creo que es el único que está despierto, los otros se han dormido. A ver, veamos, tocayo Franklin. Sí, Inge. Ah, ya, bueno, chuta, sí respondió. Alejandra Vintimilla. Sí, Ya, muy bien. Bueno, a ver, Inge, vamos con las chicas. A ver, Inge, Henry, yo tenía una pregunta. a ver. Bueno, más que una pregunta, tenía que una duda entre si es que me puede aclarar el tema del IPv4 con el IPv6. ¿Cuáles eran sus principales diferencias? Porque a mí me confundí un poco. Bueno, las principales diferencias radican, por ejemplo, primero en la longitud de la dirección IP. El uno utiliza 128 IP versión 6 y el otro utiliza 32 bits. 128 a 32 les decía que es una diferencia abismal, ¿sí? Porque por cada bit que se tenga de más, eso significa que la cantidad de hosts a los que se puede direccionar es el doble. Mire, por ejemplo, tengo un bit. ¿Cuántos hosts podría direccionar con un bit? 2, porque en un bit puedo escribir el 0 o el 1. ¿Sí? Puedo direccionar entonces 2. Con 2 bits puedo escribir el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, es decir, 4. Sí, podría direccionar a 4 hosts y solamente he aumentado un bit. Por eso es que le digo, cuando uno aumenta un bit, entonces la cantidad de hosts que se podrían direccionar es el doble. ¿Sí? Imagínese la diferencia entre 32 y 128. Si teníamos 4.2 billones o algo así en direcciones IP versión 4, ¿cuántas tendremos? Sabes que es un número realmente inleíble. O sea, yo no puedo leer ese número que es con 128 bits. Así que ahí radica la primera diferencia. Pero de ahí hay otras diferencias, ¿no? Hay otras diferencias. Desde el mismo hecho de escribir la dirección IP ya no es con números decimales, es con números hexadecimales. ¿Sí? Y luego hay otra nomenclatura también que hay por ahí. Pero aparte de eso hay otras consideraciones que hay que hacer, pero ya son de tipo de infraestructura. O sea, hay muchas diferencias. La diferencia principal radica sobre todo en la capacidad de direccionamiento que tiene IP versión 6 respecto de IP versión 4. ¿Sí? Es muchísimo más grande IP versión 6. ¿Sí? Eso es lo que le podría decir, porque de ahí hay un montón de cosas más, ¿no? que tiene IP versión 6. ¿Sí? Ok, Inge, gracias. Ya de nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Dije una cuestión. Claro. La anterior clase nos pidió que subamos la práctica 14.4.5, pero no nos explicó porque no teníamos tiempo y solo nos pidió que llenemos. Y hay unos temas que, por ejemplo, el pad y esas cosas, no, la verdad yo no entendí muy bien. El pad está en el literal, en el paso 6. Ya, perfecto.
Bueno, mejor que me hace acuerdo. Entonces, para más bien ahorita dedicarme el tiempo a explicarles, ¿no? Pero antes que eso, quisiera ver si es que ya quedó claro este asunto de lo que les acabo de mencionar. O sea, si los conceptos por lo menos están claros, ¿no? Entonces, si es que ya están claros, o sea, es que no haya dudas, entonces puedo seguir con esta práctica para explicarles, ¿no? ¿Sí? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, vamos a ver, concentrémonos en esta práctica entonces, ¿no? A ver, primero en esta práctica, aunque saben qué, denme un chancecito, denme un chancecito que se me secó la boca, ya voy a tomar un poco de agua nomás y regreso, ¿sí? Bueno, ahora sí, muchachos, a ver, verán. Vamos a ver esta parte. La personalización de los shellcore y bash. Voy a compartirles mi terminal, este que está gustándome mucho. ¿Sí? ¿Qué pasa que no escribe? Allá. Bueno. Voy a poner un ls menos... O no, voy a poner un ll. Este no es un comando, es un alias. ¿Sí? Recuerden que eso se puede ver con el comando alias. Y ll es el alias de ls-alf. Así que ll, cuando lo ejecute, cuando ejecute este alias, entonces me va a mostrar los archivos escondidos y los directorios que terminen con slash. ¿Sí? O más bien, me van a mostrar los archivos escondidos y no escondidos y los directorios, pero con la terminación de slash, ¿no? Por eso era la F mayúscula, ¿no? Que estaba por ahí. Ya, bueno. Fíjense que aquí hay el punto bash.rc, ¿sí? El punto bash.rc. Déjenme hacer una cosa, voy a señalarlo, ¿no? Voy a señalarlo, bueno, con azul. El punto bash.rc que está por aquí. Y el punto profile que está por acá. ¿Ya? Ustedes, cuando hacen esto, pues podrán localizar sus propios punto bash.rc y el punto profile. ¿Sí? Veamos. Este de aquí. Voy a ponerle por aquí un texto. Este se ejecuta, voy a poner, cuando se abre el terminal. ¿Ya? En cambio, este de aquí se ejecuta
cuando se abre la sesión. ¿Sí? Es decir, cuando recién me logueo, cuando recién prendo mi máquina virtual o mi máquina física con Ubuntu, entonces lo primero que se hace, bueno, realmente antes de esto, hay un archivito por ahí que no se lo ve aquí porque no es un archivo personalizable, sino es un archivo más bien de índole general, que es el profile. ¿Sí? Entonces, se lee el archivo profile primero porque es de índole general para todos, ¿sí? Y luego, cuando uno se loguea, cuando se abre la sesión, ahí se lee el profile. Y luego, cuando se abre el terminal, ahí se lee el bash RC, ¿sí? Así que, bueno, pues esto es entonces en puesto número 1. ¿Sí? Entonces, esto va en el puesto número 1. Esto de acá va en el puesto número 2. Y esto va en el puesto número 3. ¿Ya? En ese orden. ¿Sí? En el punto, perdón, en el profile no es este punto profile, es solo profile, no es punto profile. En este profile está en el directorio TC. Bueno, ustedes podrían verlo. Si yo lo veo, pues aquí se me va a desplegar, se me va a armar un relajo aquí, así que no lo voy a mover. ¿Sí? Pero este profile está en el directorio etc. Y este profile es un archivo que se lee al principio cuando se enciende la máquina, porque es un archivo que es de configuración de todos los usuarios. ¿Sí? Luego, cuando el usuario se loguea, primero se lee el archivo .profile y cuando abre el terminal se lee el archivo .bashrc. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Con estos bash y estos profile. Esto es muy importante tomar en cuenta porque, verán, bueno, voy a borrar esto ya. Al menos que tenga... Sí, Diego, dígame. ¿Y el archivo profile en dónde está alojado? Este de acá. Sí, bueno, los tres, porque... No, bueno, es que este punto profile, el punto bashrc, he visto que, verá que hice un listado del home de usuario. Estos están en el home de usuario, estos dos, ¿sí? Y el profile le decía que está en cambio en el directorio etc, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya, Inge, gracias. Ya, bueno. Ahora, les decía que esto es muy importante que ustedes se den cuenta porque obviamente si este bashrc, este punto bashrc y este punto profile están en el home de usuario, y miren quiénes son los propietarios. O sea, es el usuario, ¿no? En este caso, pues es Adrián, acá también Adrián, es el usuario, es el propietario de estos archivos y por lo tanto puede escribir, puede hacer lo que quiera, puede editar estos archivos, ¿sí? ¿Dónde es que nosotros pusimos el alias? ¿Dónde creamos los alias? Bueno, verán, alias se puede crear de una forma temporal o de una forma permanente, ¿sí? La forma temporal es sumamente sencillo, simplemente se pone en el terminal alias y no sé, pues, bueno, ya voy a ponerle por ahí, a ver, algún alias, ¿sí? Pero si yo quiero hacerlo en forma permanente, ese mismo comando alias tendría que estar puesto dentro de un archivo. ¿De cuál archivo? Del punto bashrc, ¿ya? Si es que quiero que sea permanente. ¿Ya? Bueno, voy a borrar esto que está aquí, ¿no? Para poder seguir haciendo. ¿Sí? ¿No tienen ninguna otra pregunta de esto? Ya. Bueno, a ver, veamos, sigamos. Bien. Yo puedo crear un alias. Voy a crearlo.
alias, por ejemplo, voy a poner, ¿qué pondré? Pues pondré ls igual a, ls igual a algo. Por ejemplo, ls igual a ls, ls menos l, a ver, menos ld, ld, y voy a poner f, y luego voy a poner un grep con el pipe, de tal manera que me busquen los slash. ¿Ya? Bueno, veamos cómo funciona este alias, ¿no? Bueno, ahorita he creado ya el alias ls. Voy a poner ls. ¿Sí? Bueno, y aquí algo está funcionando medio malo, pero lo importante es que ese ls es el alias que estoy reemplazando a estos comandos que están por acá. ¿Sí? Entonces, este alias ls es un alias temporal. ¿Sí? Es un alias temporal. Es decir, que si yo cierro el terminal y lo abro nuevamente, este alias no me va a funcionar. Incluso, yo podría decir que si es que abro otro bash dentro de este bash, o sea, pongo aquí, por ejemplo, bash, ¿no? Estoy teniendo un bash dentro de otro bash. Y estoy con 3 bash, o sea, es que en la sesión anterior he abierto un tercer bash, ¿sí? Este bash que está aquí es el bash donde estoy trabajando, el 153, ¿sí? Ahora, verán que acabo de abrir un bash, y este alias fue creado en el anterior bash, ¿ya? Voy a poner nuevamente aquí ls a ver si me sale el mismo resultado. Y obviamente no me sale el mismo resultado. ¿Por qué? Porque este ls no es el alias que yo creé acá en este bash. Es decir, los alias aquí son temporales, ¿sí? Los alias dependen, o más bien, los alias que son creados en un bash sirven solo para ese bash. Pero verán que después de crear este alias, yo abrí otro bash, ¿sí? Y dentro de ese bash estoy poniendo nuevamente ls. Pero este ls ya me funciona como el ls normal. No me funciona como el alias que está aquí. El alias aquel que me dio esta información. ¿Sí? Es diferente. Es decir, en conclusión aquí, se podría decir que el alias creado de esta forma, ¿no? Es una forma temporal que solamente sirve para el bash en el cual se lo creó. ¿Sí? Por eso es que no funciona acá. ¿Ya? Bueno, entonces voy a salirme de estos porque tengo muchos bash abiertos. Sí, bueno, ya creo que estoy ahí bien. Listo, ¿no? Ahí está mi único bash, es lo que yo quería. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacer que mi alias, ¿sí? Es más, verán, a ver, veamos. Sí, voy a editar este punto bash rc para recordar qué es lo que yo tengo dentro de rc. Uy, ¿qué pasó? Ay. Lo que pasó es que estoy dentro de etc, pues no estoy dentro de... El punto bash rc está en el home de usuario y aquí estoy en el etc, así que me voy a cambiar y aquí voy a poner nano punto bash rc. Ya, ahora sí. Verán que los alias, esto puedo verlo por acá, están en esta parte inferior. Sí, aquí. Aquí creé un alias c igual a clear. ¿Sí? Aquí está creado. Y como está creado dentro, o está escrito dentro de un archivo, y este archivo es más, se lee y se ejecuta cuando se abre el terminal, entonces vamos a ver cuál es la particularidad de este C creado, de este alias creado dentro de este archivo. Control X,
Miren, voy a poner bash, ¿sí? Para tener un bash dentro de otro bash, tal como estoy observando aquí, ¿no es cierto? Pero voy a borrar la pantalla o tratar de que ese alias funcione. ¿Funcionará? ¿Qué opinan ustedes? Verán que yo tenía un alias C que le reemplazaba al comando clear. Si pongo C y pongo Enter, ¿se borrará la pantalla? Porque recuerden ustedes que este alias fue creado en un bash, luego abrí otro bash, y dentro de este bash, este alias ls ya no funcionó. Aquí no funcionó. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucede con este C? Que no es creado como un alias así temporal, sino es creado dentro del archivo .bashrc. Entonces veamos si funciona este alias. Sí funciona. Funciona porque el .bashrc es un archivo que se leyó al abrir el terminal. En cambio, cuando yo creo los alias de esta forma, alias lo que sea, ¿sí? Este alias que yo creé será temporal y solamente servirá para el bash donde esté creando el alias. ¿Ya? Bueno, me preguntan nomás cuando quieran, ¿no? Entonces, a eso se refiere con los archivos de inicialización. Vamos a ver las variables, bueno, comandos, no, variables. ¿A qué se refieren esto de las variables? Sí, vamos a ver. Las variables. Voy a crear yo una variable. Crear una variable es facilísimo. Antes de eso voy a ver el contenido de esta variable path que me estaban mencionando. A ver, veamos. El contenido de una variable se lo ve de esta forma. Echo, dólar, y a continuación el nombre de la variable. En mi caso, la variable path tiene todo esto que está aquí. Todo lo que está escrito aquí. ¿Qué significa todo esto? Bueno, miren que hay separaciones de 2 puntos. 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cada que hay una división, o sea, por ejemplo, de aquí a acá, esto es una ruta de búsqueda. ¿Sí? ¿Búsqueda de qué? De archivos, de comandos, ¿sí? De scripts, ¿sí? Eso es lo que va a buscar Michelle cuando yo trate de hacer algo con ese script, con ese programa, qué sé yo. Siempre va a ser la búsqueda aquí. Si no encuentra aquí, entonces busca en este siguiente sitio que es el /usr local sbin. Si no encuentra aquí, entonces se va a este siguiente, si no a este siguiente y así sucesivamente. Eso es la variable path. Es una variable de entorno. ¿Sí? Es una variable de entorno. ¿Ya? ¿Cómo veo todas las variables que están por aquí? El comando emp, fíjense, ¿no? Es el que me desplegó esta información. Voy a desplegarlo, pero de tal manera que se vea por pantallas, así que voy a poner un pipe y more, ¿no? Miren, con emp yo puedo visualizar estas variables que existen ahorita. Por ejemplo, hay una variable cell que significa /bin /bash. Esta variable está acá, la variable name, que es el nombre del host, ¿sí? Hay una variable pwd, long name, home, todas estas son variables, ¿sí? Todas estas son variables. Todas estas son variables, ¿ya? Y por aquí está, bueno, una variable que yo le he creado, se llama saludo, ¿sí? Y dice igual a buenas tardes, ¿ya? Bueno, ¿cómo creo esa variable? ¿Cómo yo creé esa variable saludo? Facilísimo. Simplemente se pone saludo, es la variable, y luego pone igual, y bueno, entre comillas simples, puesto que va a haber más de una palabra, se acostumbra a poner entre comillas simples cuando hay más de una palabra, es decir, separaciones con espacios. Entonces yo puedo poner buenas, a ver, voy a poner buenas tardes GR1, ya, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera he creado yo, en este momento,
una variable llamada saludo. ¿Cuál es el contenido de esa variable? A ver, revisemos el contenido de la variable. Eso se hace con eco y a continuación saludo, el nombre de la variable. Y se despliega el contenido de la variable, que es lo que yo acabo de poner aquí. ¿Sí? Verán que antes estaba solamente buenas tardes, ahora está buenas tardes, pues bueno, GR1, ¿sí? Y nuevamente, si quiero visualizar cuáles son las variables, con el comando env yo puedo visualizar y fíjense que ahora ya pasó, ya cambió esta variable a saludo igual a buenas tardes GR1. ¿Sí? ¿Ya? De esa forma entonces uno crea las variables. ¿Sí? Pero estas variables, solamente igual que los alias, se crean para ese bash y en forma temporal. ¿Sí? Porque miren, ahorita yo creé esta variable saludos, ¿no es cierto? ¿Sí? Era eco, voy a poner nuevamente, ¿sí? Saludo, y el contenido de eso es lo que está ahí. ¿Ya? Voy a abrir un nuevo bash, porque ahorita... sí, ya tengo un bash, o sea, dentro de este segundo bash he creado esta variable saludo. Voy a abrir un tercer bash, entonces, ¿sí? Y aquí voy a ver con eco, una cosa, voy a ver con las flechas, ¿no? O sea, porque uno piensa, a ver, con las flechas voy a llegar a eco saludo para no tener que estar escribiendo otra vez. Entonces hago con las flechas y exit. No, pues ese no fue el último comando que ejecuté. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando yo tengo un batch y luego pongo las flechas, esas flechas me llevarán a los comandos que yo escribí anteriormente en ese bash. Pero cuando yo creo un nuevo bash, entonces ahí será otra historia. Eso será un nuevo bash que está dentro del bash anterior. Y si creo un bash dentro del bash que está dentro del otro bash, eso es otro bash que tiene otro historial. Es decir, ya no son la misma secuencia de comandos que en los bash anteriores. Por eso es que con la flecha me fui a exit, ¿sí? En vez de irme a bash, por ejemplo, que es lo último que escribí, ¿ya? Entonces acá, yo lo que les quería decir es que verán, hubo un bash en el que yo creé esta variable y me cambié, creé otro bash. Y voy a ver ahora con eco el contenido de la variable saludo. Pero bueno, es que creo que esto ya hice antes. Por eso es que aparece esto, no debería aparecer, ¿sí? Así que bueno, voy a salirme de aquí. Voy a salirme de aquí. Y ya estoy en el primer batch, ¿sí? Así que voy a crear otra variable por acá, ¿ya? Voy a crear otra variable. Voy a poner, por ejemplo, bueno, despedida. Esto que estoy escribiendo con mayúsculas es tan solo una convención. Ustedes pueden ponerlo con minúsculas también, no habría problema, aunque se prefiere poner con mayúsculas, ¿no? Para diferenciar variables, ¿no? Esto inmediatamente veo que son mayúsculas y esto es para mí una variable. Bueno, despedida. Adiós. Bueno, voy a ponerle así. Ya, listo. Ya creé mi variable despedida en mi bash. ¿Sí? Si quieren pueden ver el contenido con eco $despedida. Ahí está, adiós, listo. Ya está creada mi variable. Pero voy a abrir un nuevo bash. Y voy a ver si es que esta variable funciona también en este nuevo bash. Así que voy a poner eco despedida. Y fíjense, ya no hay ningún contenido porque esta variable fue creada en el bash anterior. Así que solo va a servir para ese bash anterior. ¿Sí? No sé si se entiende hasta aquí. Igual, ¿no? Si no se entienden, ya saben, alzan la mano y enseguida les pregunto. Ya, o me pregunten, yo contesto. ¿Sí? A ver, Diego.
¿Y hay alguna forma de llamar a estas variables en el nuevo bash? Sí, sí. Buena la pregunta. A ver, verán, en este momento yo he comprobado que esta variable despedida, ¿sí? No, no se, no se exporta, no se envía a los demás bash, ¿sí? Eso es lo que estoy observando. Creé en el primer bash esta variable despedida, ¿sí? Aquí aparece su contenido, ¿ya? Pero luego en un segundo bash, esta variable ya no existe. ¿Cómo yo puedo hacer que esta variable exista en este bash y en los demás? ¿Sí? Verán que esta variable despedida ha sido creada aquí en el terminal, ¿sí? Y esta variable despedida, pues, la usaré y se podrá usar mientras el terminal está abierto. Pero cuando yo cierre, esto se borrará, ¿sí? Sin embargo, ¿cómo hacer para que esta variable funcione en este bash y en los demás que vienen a continuación? Entonces, voy a salirme de este bash, ¿sí? Porque ya estoy en el bash donde está la variable despedida. Miren que si hago eco aquí, aquí sí existe la variable despedida, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para que yo pueda usar esta misma variable en los demás shells? Para eso hay que hacer la exportación de esta variable, ¿sí? Y eso se hace justamente con el comando export. Entonces uno puede escribir export y a continuación el nombre de la variable, que es despedida, ¿sí? Listo, ya está exportada. Veamos, voy a cambiarme, voy a crear un nuevo bash y voy a ver si es que ahora ya existe dentro de este nuevo bash la variable despedida. Y miren que ahora sí existe. Entonces, esa era la respuesta, ¿no, señor Ríos? Bueno, ¿qué más? Ya nada. Veamos, ¿qué más? ¿Dónde estamos? A ver, ¿qué más se puede hablar por aquí? Archivos de inicialización específicos del usuario serían entonces el bash, el punto bash rc y el punto profile, ¿sí? Esos son del usuario. Modificamos el archivo .profiles o bash profiles. Bueno, en realidad no vamos a modificar esto, lo que sí vamos a crear, y esa es una diferencia con la realidad, porque esto es de Unix, recuerden ustedes, ¿sí? En realidad el punto profile, yo me acuerdo que en versiones anteriores de Ubuntu sí habían cosas diferentes en este profile, ¿sí? Pero ahora en este punto profile encontramos unas cosas muy sencillas. Vamos a ver, ¿no?, cuál es el contenido del punto profile. A ver, eso sería entonces, bueno, primero voy a salirme de estos, ¿sí? Y ahí estoy en el bash original. Bueno, entonces les decía, quiero ver el contenido, voy a editarlo. Sí, voy a ponerle con nano mejor para que se visualice con, a ver. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa? Es que estaba pensando en los colores. Voy a poner punto profile, ¿sí? Y sí, efectivamente los colores aquí no se distinguen bien, así que voy a poner más bien solo con cat el punto profile. ¿Ya? Bueno, fíjense en esta parte. O sea, estos que empiezan con numeral son comentarios, ¿sí? Son comentarios como los que se ponen en los programas, ¿no? Uno pone comentarios para poder entender qué es lo que hace este programa, cuáles son sus particularidades, etcétera, etcétera. Pone comentarios, ¿sí? Y luego, pues aquí tienen ustedes esto que es una sentencia condicional, if, ¿sí? Que termina con fi, justamente el revés, lo contrario de escribir if, ¿sí? Así actúa el lenguaje de programación del shell, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, analicemos esta parte que es la que me interesa, ¿sí? Miren lo que dice el comentario, ¿sí?
Dice que pone en la variable path, ¿sí? En la variable path, ya saben que la variable path lo que contiene son las rutas a diferentes directorios como para que el sistema operativo haga la búsqueda en esos directorios, ¿sí? Y dice que en este path se va a incluir el bin, el directorio bin privado del usuario, ¿sí? Si es que existe, ¿sí? O sea, si existe el directorio bin, miren que voy a ver si es... Sí, es que en mi caso sí existe el directorio bin, ¿sí? ls... voy a poner ls bin, ¿ya? Y como no salió nada, significa que sí existe, porque si no existiera, entonces saldría un mensaje. Sí existe mi bin, ¿sí? Yo ya lo creé antes, ¿ya? Y dice, si es que existe el directorio, este $home es simplemente una variable de entorno. Veamos el contenido de esa variable de entorno. $home. Miren, es el home de usuario. Como está $home slash, perdón, acá, ¿no? $home slash bin, entonces dice, si existe el directorio slash home slash Adrián slash bin, entonces en la variable path se le va a poner este directorio bin, ¿sí? Añadido al resto de lo que estaba conteniéndose en path, ¿sí? Eso significa esto que está aquí. A ver, ahí sí les voy a pedir ayuda porque como yo ya tengo modificado esto, pues entonces no voy a poder explicarles tan fácilmente. Así que, por favor, le voy a pedir a alguien que me comparta su pantalla. A ver, tocayo, Franklin Zambrano. Chuta, ¿qué se ha ido? No, Inge. Ah, ya. He desactivado el micro. Ya. Diego, ¿tiene otra pregunta? No, no hay. Ah, ya. ¿Cómo está levantada la mano? Ah, se me quedó, disculpen. Ya está cansado. Ya, a ver, Franklin. Veamos. A ver, ¿en qué estábamos? ¿En qué cuestión estábamos? Ya. Usted, estoy viendo que no tiene un directorio bin, ¿no es cierto? No. Ya, perfecto, no tiene un directorio bin. Según este archivo profile, dice que si hay un directorio bin, entonces en la variable path debería estar integrado también esta ruta al directorio bin. Veamos el contenido de la variable path. Perfecto. Y como vemos, no está el slash home, slash user 2, slash bin. ¿Sí? No está. Porque no está creado el directorio bin. Creemos el directorio bin. ¿Y nomás bin? ¿Sí? Perfecto, ahora sí está, ¿no? Hágale un ls para comprobar que está creado. Ahí está el directorio bin. ¿Sí? Y bueno, el directorio bin. Puede hacer un ls-ld bin para ver los permisos que tiene este directorio. Tiene todos los permisos para el usuario, perdón, para el grupo, o sea, el usuario también es lo mismo, y para el grupo, ¿no es cierto? Propietario y grupo tienen todos los permisos, lectura, escritura y ejecución sobre el bin, mire. ¿Sí? Del dir1, ¿cómo eran los permisos? A ver, con la flecha para arriba, nada más le he borrado después bin y le pongo... No, o sea, ya está. Dir1. Son permisos diferentes de estos, ¿no? Porque estos son 755. El que acabamos de crear, el bin, tiene 775. ¿Sí? Son permisos diferentes. Esa es una observación. ¿Ya? Pero bueno. Hemos creado ya el directorio bin. Veamos el contenido de la variable path. No se ha incrementado esta ruta, es decir, el slash home, slash user 2, slash bin. ¿Por qué? Si en el punto profile decía que si es que existe el directorio, ahorita ya existe el directorio bin, entonces esa ruta al directorio bin va a ser añadida a la variable path.
pero vemos que no. ¿Qué es lo que falta hacer? Mm, Si ahí está, ¿no? Si es que hay el directorio bin, entonces póngase en la variable path o añádase a la variable path el home, el slash home, slash user 2, slash bin. Es lo que dice. Añádase, ¿no? Pero vemos que no se añade. ¿Por qué? Quizá porque no está exportada, no lo sé. Bueno, lo que se exportan son variables, pero en cambio este es un archivo. El profile. Claro, este punto profile es un archivo. Es un archivo escondido, pero es un archivo. Lo que pasa es que este archivo ya fue leído. ¿Cuándo fue leído? Cuando se abrió la sesión. Pero una vez que fue leído ya no va a ser releído. ¿Me entiende? Porque no hay... ¿quién va a releerlo? El sistema lo lee cuando se abre la sesión. El sistema automáticamente lo lee. ¿Sí? Pero tengo una curiosidad aquí. Déjenme ver. Punto profile. A ver, solo por curiosidad nomás, que no estoy seguro de esto que voy a hacer. Póngale bash, espacio, bash, espacio, punto, slash, punto profile, punto P, R y tabulador, veamos si se llena. Sí, ¿no? Ya, póngale enter. Ahora veamos el contenido de la variable path. No, definitivamente no se leyó. ¿Sí? Es que el punto profile tiene pinta de un script. Y los scripts se pueden ejecutar de esta forma. ¿Sí? Poniendo bash y luego punto slash y luego el nombre del archivo. ¿Sí? Pero no se ejecutó, ¿no? Porque si se hubiese ejecutado, entonces ya se hubiese añadido a esta variable path la ruta del directorio bin. Pero vemos que no. Así que, por favor, quiero que cierre la sesión y abra nuevamente, ¿sí? Porque el punto profile se lee cuando se abre una sesión. Así que tendríamos que cerrar la sesión y luego abrirla otra vez. Ese punto profile era el user 2, ¿no? Sí. Ya. Bueno, habrá un terminal y veamos si es que cuál es el contenido de la variable path. Mire, ya está añadido el slash home, slash user 2, slash bin. ¿Sí? Verá que antes no estaba, ¿no? Sí. Ya, entonces, a ver, ¿qué es lo que ha sucedido? Primero que si es que nosotros creamos un directorio bin, ese directorio bin, cuando abramos la sesión, va a ser reconocido por el sistema. Y dice, oh, este directorio existe. Por lo tanto, añadamos la ruta dentro de la variable de entorno path. La ruta es slash home, slash user 2, slash bin. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué con este directorio bin? Se hace esto con el directorio bin porque generalmente, o bueno, realmente uno siempre debería escribir los scripts, que son sus programitas que van a hacer en este directorio. ¿Sí? A ver, hagamos un pequeño script. Por favor, cámbiese al directorio bin. ¿Ya? Y pongamos un hagamos nano y script 1.sh. Vamos a crear nuestro primer script que se llama script 1.sh. Ya, perfecto, enter. Entonces la primera línea es un numeral
signo de admiración, slash bin, slash bash. A ver, creo que es así. Póngale enter. A ver, hagamos que nuestro script solamente escriba en la pantalla un hola. Y eso vamos a hacerlo con banner. Así que póngale en la siguiente línea, como estaba antes. Banner, hola. Eso es lo que va a ser mi script. Nada más. Control X, S y enter. Para salir, ya está. Ya está creado nuestro script. ¿Sí? Por favor, haga un ls de este directorio para que veamos, ls-l mejor, para que veamos los permisos de este script. Verán que este no tiene permisos de ejecución. ¿Sí? Ahora, cámbiese al directorio home de usuario. Bueno, con CD era suficiente, ¿no es cierto? Es más rápido, ¿sí? Pero bueno. Ya estamos en el home de usuario y vamos a ejecutar el script 1. Y para ejecutarlo, como le decía, puede poner el bash. Y pongamos script 1.sh, veamos qué pasa. Y se ejecutó. A ver, ¿alguien puede hacer alguna observación al respecto? Porque verán que el script 1 está en otro directorio del cual yo estoy ejecutando este bash. O sea, el script 1 no está en el home de usuario y ahorita yo estoy en el home de usuario. ¿Qué es lo que ha pasado? Que este script 1.sh ha sido buscado en el directorio bin. ¿Por qué? Porque esa ruta hacia el directorio bin está dentro de la variable de entorno path, que es la que se encarga de decirle al sistema dónde es que debe buscar. En este caso, él escribe script 1.sh. ¿Sí? Ahora, otra observación. El script 1, recuerden ustedes que no tenía permisos de ejecución. Eso está un poco más arriba, nada más. Ahí no veo permisos de ejecución, ¿cierto? Cuando no tiene permisos de ejecución, entonces yo puedo ejecutarlo con el comando bash. ¿Sí? Pero ahora, por favor, cámbiese nuevamente al bin y ponga el permiso de ejecución para el propietario. O bueno, para todos mejor. Para todos auméntele el permiso de ejecución. Para todos. A ver, en forma simbólica. Para todos sería A. Ajá. Exacto, más X, espacio, y luego el script 1.sh. ¿Ya? Perfecto. Haga un ls-l para que veamos los permisos. Ya cambió de color, ya es ejecutable. Cámbiese al home de usuario. Ya. Cámbiese al dir 1. ¿Ya? Estoy en el dir 1. De aquí ejecutemos el script 1.sh. ¿Cómo? Va a ponerle / script 1.sh. / script 1.sh. Script, falta la I. ¿Ya? Enter. Oh, está incorrecto. ¿Cómo es eso? Script 1.sh. Solamente póngale script 1.sh sin el /. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, miren, se ejecutó. Y estando en el directorio 1 ejecuté. Verán que ese script está en otro directorio, ¿no? Pero como hay una ruta que está dentro de path que me permite buscar ese script en esas rutas, entonces por eso lo encontró en el directorio bin y le pudo ejecutar. Y ahorita se ejecuta así porque el script 1 es ejecutable. ¿Sí? Ah, ya, perdón. Ahí, ¿sabe qué es lo que pasó antes que le dije que ejecute con /script 1.sh?
Eso sucede cuando, o más bien eso deberíamos utilizar si es que el script 1 es ejecutable, pero se encuentra en el directorio donde estoy ejecutando esa orden. Es decir, por ejemplo, si es que el script 1 hubiese estado dentro de dir1 y hubiese puesto yo ./script1.sh, ahí sí se ejecutaba. Porque el // permite ejecutar el script, pero siempre que ese script no esté dentro del directorio bin. Cuando está dentro del directorio bin, pues ahí simplemente pongo el nombre y punto. Por eso es que yo puedo ejecutar, y aquí apareció la ejecución del script 1, ¿no? Que era simplemente mostrar el mensaje hola. ¿Sí? No sé si está clara esa parte. Sí. ¿Ya? Me quiero una pregunta. Claro. O sea, si es que escribimos // es para cuando no está el ejecutable en la carpeta bin. Así es. Ah, ya. Pero claro, y siempre que script 1 sea ejecutable, ¿no? Porque si no es ejecutable, ahí necesariamente debemos usar bash. Es decir, si no es ejecutable y está en el directorio dir1, por ejemplo, ¿sí? Suponiendo, ¿no?, que el script 1 está en el directorio dir1 y no es ejecutable, yo podría ejecutarlo poniendo el bash. Es decir, en dir1 debería escribir bash script1.sh y se ejecutaría. ¿Sí? Bueno, ya se acabó la hora, entonces no sé si hay otra pregunta por ahí. No, bueno. No sé, espero que se haya aclarado porque creo que he topado la mayor parte de puntos de esta práctica, ¿no? Eso de la variable PS1 ya sabían cómo utilizar. He hablado del punto profile, del punto /rc. He hablado del export para exportar variables. Y creo que nada más, o sea... Sí, se ha topado todos los puntos de esta práctica. ¿Sí? Bueno, entonces, quedamos ahí, muchachos. Nos vemos el jueves. Hola, Inge. Que pasen bien. Gracias. Hasta luego. Inge. Hasta luego. Luego, Inge. Pasen bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.